La antropología es el estudio de la humanidad en características físicas y comportamiento, desde sus orígenes prehistóricos hasta la actualidad. Sin embargo, esta se divide en subdisciplinas: antropología arqueológica, biológica, lingüística y sociocultural, también llamada cultural, por lo que a continuación hablaremos sobre esta disciplina, las ramas que la componen, teorías, importancia, relevancia en nuestra vida cotidiana y cómo se relacionan, añadiendo ejemplos, autores y hechos. La antropología se define como el estudio comparativo sobre las comunidades humanas, antiguas, modernas, simples y complejas, es decir, sus aspectos físicos, orígenes prehistóricos, su diversidad contemporánea y sus manifestaciones sociales y culturales. Ramas de la antropología. Biológica. Es el estudio de los seres humanos como organismos biológicos, incluida la evolución y sus variedades contemporáneas, haciendo énfasis en la interacción entre biología y cultura como una fuente de variabilidad de poblaciones humanas. Arqueológica. Es el estudio de todo lo antiguo en la cultura humana. Este da inicio a sus estudios desde los principios del Homo sapiens, siendo una especie originada entre los años 300.000 y 160.000 años de antigüedad. La arqueología, como tal, está centrado en diversos lugares dependiendo de dónde esté su contexto. Por ejemplo, que haya excavaciones arqueológicas submarinas en busca de ruinas. Lingüística. Es el estudio interdisciplinario de cómo el lenguaje influye en la vida social y cultural. Estudia el ser humano a través del lenguaje como condición y resultado de la interacción social. Centra su interés en los hablantes como actores sociales y parte de una base etnográfica. La antropología lingüística estudia la diversidad lingüística de las sociedades humanas. Cultural. Estudia la sociedad y la cultura humanas, describiendo y explicando, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales. El salvajismo inferior en los primeros humanos fue basado en subsistir de frutas y nueces. El medio es en el que la gente comienza las actividades de pesca y el ganar el control sobre el fuego. Por último, el salvajismo superior, que fue la invención del arco y la flecha. Desde que los humanos comenzaron con la elaboración de la alfarería, se inició la barbarie inferior. La domesticación de plantas y animales dio inicio a la barbarie media en el mundo antiguo, pero en América inició con la agricultura de irrigación. La última subetapa fue la fundición y el uso de herramientas de hierro. A esta subetapa se le conoce como barbarie superior. Con la invención de la escritura se inició la etapa de la civilización. Taylor propuso una ruta unilineal que iba del animismo al politeísmo, luego del monoteísmo y por último, la ciencia. Boasianos. El padre. La división de la antropología es Boas, y junto con sus alumnos trabajó demasiado para demostrar que la biología no define la cultura. En su libro menciona que la gente de muchas razas ayudó con los avances históricos, y también menciona que la civilización no es el logro de raza en particular. La postura de Boas se llama particularismo histórico, y este concepto dice que las historias no son comparables y que diversas rutas pueden conducir al mismo resultado cultural. Los boasianos le dieron más importancia a la difusión o préstamo de otras culturas, ya que el particularismo histórico y la difusión eran complementarias. Funcionalismo. Propuso la búsqueda de orígenes, pero se enfoca en los rasgos y las prácticas culturales en la sociedad contemporánea. Malinowski creyó que las costumbres estaban integradas e interrelacionadas, pensando que si una cambiaba, todas lo debían de hacer también. También creía que las costumbres eran para satisfacer un conjunto de necesidades biológicas que eran universales. Radcliffe Brown decía que la antropología se estudiaba en el momento actual y no con el paso del tiempo. Pensaba que las costumbres eran para preservar la estructura social y servían para mantener el sistema social en operación. Configuracionismo. Ve la cultura como un todo integrado. Fue desarrollado por Boas, Benedict y Met. Benedict hablaba de que los rasgos culturales son únicos y tienen patrones. Met también descubrió patrones y se interesaba en la variación de estos. Veía la cultura como una fuerza poderosa con infinitas posibilidades, ya que hasta en culturas vecinas existían diferencias. Sus descubrimientos fueron parte de la visión boasiana, al decir que la cultura determina comportamiento y personalidad. No evolucionismo. Este surge alrededor de 1950 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los antropólogos volvieron a interesarse por la teoría evolucionista y cómo esta está también relacionada con el cambio cultural. White, en su último libro, The Evolution of Culture, La evolución de la cultura, 1959, tomó el concepto de Taylor y Morgan sobre la evolución cultural y menciona su enfoque sobre la idea de la evolución general, es decir, que a través del tiempo y los registros arqueológicos, históricos y etnográficos se puede ver la evolución de la cultura como un todo. Por ejemplo,
las economías humanas que han evolucionado desde el forragio paleolítico hasta la industrialización. Materialismo cultural. Esta teoría fue propuesta por Marvin Harris. Consiste en que la infraestructura cultural determina la estructura y la superestructura. Por ejemplo, de la reproducción y producción, infraestructura, se dan las relaciones sociales, estructura, y de ahí la religión, superestructura. Esta teoría va relacionada con el modelo del evolucionismo multilineal de Stuart, ya que de la tecnología y el ambiente que vendrían siendo la infraestructura, se da la producción y reproducción, con los cuales la sociedad puede sobrevivir. Luego vienen las relaciones sociales, formas de descendencia y patrones de consumo que representan la estructura. Por último, la religión, ideologías que son aspectos que representan la cultura, las cuales representan la superestructura. Por lo que para nosotros la idea de Harris tiene sentido y coherencia, porque todo se relaciona entre sí, va de un origen a un final relacionado con la actualidad y es fácil comprenderla. La cultura y el individuo. White fue quien llamó a esta teoría como culturología, creyendo que las fuerzas culturales, siendo apoyadas por las capacidades humanas, fueron tan poderosas que los individuos contaran muy poco. Observó las fuerzas culturales generadas por los individuos teniendo las condiciones correctas de creatividad y grandeza, naciendo genios individuales en distintas épocas y lugares, pero la cultura no levantó su expresión. Comprobó la teoría basándose en descubrimientos simultáneos. Un ejemplo es la teoría de evolución de Charles Darwin y Alfred Russell, con otros redescubrimientos e invenciones independientes. Al igual que White, Alfred Kroeber vio la cultura como base de ciencia, llamándolo antropología cultural. Trató de demostrar únicamente el poder de la cultura sobre el individuo, cosa que White, Stuart y Harris fue diferente. Antropología simbólica e interpretativa. Victor Turner indagó cómo los símbolos y los rituales se utilizan para modificar y evitar un conflicto, al igual que observa la jerarquía de significado de símbolos, funciones y la incorporación dentro del individuo. Turner admitió la relación entre la antropología simbólica, que involucra la psicología social, psicológica y psicoanálisis. También hay relación con la antropología interpretativa, que está basada con el aprendizaje y los símbolos culturales, que tiene como objetivo interpretar lo que es significativo para los nativos mediante formas simbólicas como las palabras, rituales y costumbres. Estructuralismo. A mediados del siglo XX, un antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, desarrolla esta teoría derivada de la lingüística estructural. Es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad. Dice que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad, en lo que Durkheim llamaba el pensamiento colectivo. La antropología es importante para saber cómo vemos a los seres humanos, para poder comprendernos entre nosotros y entender que somos diferentes, y que aunque haya diferentes grupos, estos pueden convivir en armonía y paz. También puede ayudarnos a adaptarnos a nuestro entorno. La antropología nos ayuda a ser más tolerantes con los diferentes grupos que nos topemos en nuestra vida, ya que nos ayudará a comprenderlos y no los veremos como algo desconocido. También nos será útil para conocer nuestro pasado y aceptar de dónde venimos, y nos hará entender que hemos cambiado junto a nuestras culturas durante el paso del tiempo. Para concluir con el tema, podemos mencionar que gracias a la antropología podemos saber diversas características sobre la humanidad, nuestros comportamientos, culturas y cómo fuimos evolucionando en todos esos aspectos con el paso del tiempo, y que los diversos autores como Taylor, Morgan, Stewart, White, entre otros, que fueron reconocidos por sus investigaciones y creación de ideas sobre las diversas teorías, fueron partícipes de los conocimientos que tenemos actualmente sobre estas. Pudimos observar diferentes puntos de vista sobre cada teoría y cómo se iban relacionando a nuestra vida cotidiana, haciendo que la comprendamos aún mejor y de manera sencilla, dándonos cuenta de la relevancia e importancia que tiene la antropología.